Hay muchísimas aplicaciones en la App Store, algunas de pago, otras gratuitas, pero hoy en este vídeo te voy a explicar todas las aplicaciones que yo de vez en cuando utilizo para escuchar música sin conexión en iPhone, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero que hay aplicaciones que la verdad están muy bien, son gratuitas y bueno, yo os quiero recomendar. Para empezar, empezamos por la primera directamente porque me ha gustado mucho, es un éxito entre mis amigos y se llama Sound, ¿vale? Esta aplicación lleva mucho tiempo en la App Store, es totalmente legal y nos permite acceder a canciones con derechos de autor que la verdad que están muy bien, son tendencia y mucha gente escucha, ¿vale? Son canciones que tienen artistas muy famosos y como estáis viendo se asemeja muchísimo a Spotify. Lógicamente es una alternativa gratis y totalmente legal que se puede descargar en la App Store, pero lo que os quiero decir es que es muy parecida, ¿vale? Nos encontramos prácticamente con el mismo diseño, unas listas de éxitos muy parecidas, una redistribución y un rediseño de la aplicación muy parecido, pero bueno, normalmente estas aplicaciones tienen un coste y esta aplicación es totalmente gratuita en la App Store. Se puede escuchar música sin conexión en segundo plano directamente descargando la canción. Luego la tendremos ya en la biblioteca disponible para escucharla y la verdad que hay canciones muy famosas que podemos encontrar en otras plataformas, pero en este caso el único precio que tenemos que pagar, no sé si tiene publicidad, pero al menos yo he estado durante bastante tiempo escuchando música sin ningún tipo de publicidad. Decidme en los comentarios qué tal os ha funcionado. Y vamos con la segunda aplicación que se llama Music Cloud o también música sin conexión, la podemos encontrar en la App Store y también es totalmente gratuita. El caso es que esta aplicación nos sirve como intermediario entre, por ejemplo, Spotify, intermediario entre Apple Music, para así importar las canciones que tenemos y poder escucharlas sin conexión. Lo que yo hago, que es lo que también os recomiendo, es que directamente importo las canciones desde la aplicación de archivos que tengo ahí y directamente las puedo escuchar sin conexión aquí dentro de la propia aplicación. Sería como un reproductor de música que conocemos al uso y la verdad para todas aquellas personas que tengáis canciones descargadas en la aplicación de archivos, es decir, que la habéis descargado desde la web, podréis introducirlas aquí de una manera totalmente legal. Ya os digo, esta aplicación también sirve para conectaros con Spotify o Apple Music y funciona bastante bien. Luego también podremos, bueno, pues hacer que funcione como un reproductor de música normal, como si fuera otra aplicación, pero esta es mucho más sencilla. La siguiente aplicación, algo más básica, se llama Audiomack y esta aplicación es totalmente gratuita. Tiene un problemilla y es que sí que tiene bastante publicidad, o al menos cada minuto podremos o tendremos que ver una publicidad, y también otra cosa es que no tiene todos los derechos de autor dependiendo del país. Al menos aquí en España solo podremos escuchar algunas canciones y me llama la atención que tiene algunos álbumes que son verificados, por ejemplo latino verificado, porque son canciones totalmente originales con los derechos de autor que han sido cedidos a esta aplicación para que podamos escucharla. La verdad que tiene bastante variedad. Si os gustan las canciones que están de moda o también canciones antiguas, vais a poder escuchar aquí. No solo esto, sino que también podremos descubrir nuevas canciones para mí totalmente desconocidas directamente en la pestaña de descubrir, y luego en las siguientes pestañas podremos gestionar las aplicaciones que hemos descargado de manera offline y después, bueno, pues poder reproducirlas de una manera totalmente normal. La verdad que no está mal esta aplicación, pero tiene esa limitación de que no tiene todas las canciones que nos gustaría. Y bueno, las siguientes aplicaciones serían Spotify o Apple Music. Ya sé que estas son unas clásicas, pero en verdad yo utilizo Spotify, ¿vale? Es la aplicación que a mí más me gusta, llevo muchos años utilizándola y básicamente la utilizo por las recomendaciones que me hace y el acceso instantáneo que tengo a los álbums que acaban de salir de nuevos artistas, y aquí tengo almacenada todas las canciones que a mí me gustan por durante muchos años. Así que, bueno, pues sí que
son de pago, se pueden tener a un precio reducido, pero yo las recomiendo las dos, ¿vale? Dependiendo de tus preferencias, puedes elegir una o la otra, pero tanto los gestos que tengo dentro de la aplicación y toda la información que hay, bueno, pues es increíble, se actualizan muy de vez en cuando y son aplicaciones que ya os digo, muy clásicas, pero que yo también utilizo. Y por último, no me gustaría irme sin recomendar YouTube Music, porque yo tengo YouTube Premium que incluye, bueno, pues música en segundo plano en YouTube y también sin tener publicidad veo los vídeos e incluso YouTube Music, ¿vale? Que es una plataforma muy parecida a Spotify, a Apple Music, pero tiene la singularidad de que nos ofrece tanto audio como vídeo dentro de la propia aplicación si escuchamos canciones que lógicamente tengan un vídeo ligado a la propia aplicación. Además, como nosotros estamos logueados con nuestra aplicación de YouTube, con la misma cuenta, nos va a recomendar de una manera muy precisa los artistas que normalmente escuchamos. Me parece que es una aplicación muy bien optimizada, que también podremos descargar canciones, escucharlas offline y que me parece una aplicación que realmente si tenemos YouTube Premium no haría falta pagar por Apple Music, ni siquiera por Spotify, porque lo tendríamos todo en YouTube. No sé, me parece que para aquellas personas que veáis mucho esta plataforma en la que estáis ahora mismo, es una muy buena alternativa para escuchar canciones en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que, chicos, hasta aquí llegamos al final del vídeo. Ha sido un vídeo bastante cortito, pero siempre me gusta recalcar algunas aplicaciones que veo por la App Store que creo que os pueden servir, que os pueden valer la pena. Así que si conoces alguna alternativa de aplicación, la puedes dejar en los comentarios y así entre todos nos vamos ayudando, que ya sabéis que es lo que a mí más me gusta. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo y si quieres ver más aplicaciones te voy a dejar por aquí muchísimas más aplicaciones que no son de música, pero que seguro que te interesan porque son para iPhone y está muy bien que han sido seleccionadas por mí. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!